Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Qué harías tú si escucharas a Dios y eres una doctora, una dermatóloga, con mucho éxito? Has estado ejerciendo por muchos años, tienes una buena práctica, te encanta lo que haces? Tu esposo, por otro lado, es un hombre de carrera, pero no consigue trabajo en su carrera y trabaja por el salario mínimo. Tienes hijos. ¿Qué harías tú si Dios te hablara y dijera, deja tu trabajo, deja de ejercer y quédate en casa a ser mamá? Espera un segundo, mi esposo no gana lo suficiente. No puedo hacerlo. ¿Le dirías que sí a Dios es fácil? Lo que diría alguien más, pero le dirías que sí a Dios. Esta mujer dijo que sí. Y Dios la llevó a una nueva escuela. Una escuela en la que le enseñó cómo orar y a obtener respuestas sobrenaturales, y ahora quiere impartirte esto a ti. Sid Roth con la doctora Jane Glenshore. Y Jane, me estás provocando celos de nuevo. Te diré por qué. Según entiendo, se supone que Miguel es el ángel para el pueblo judío, según Daniel. Y, extrañamente, se mueve en tus oraciones. Háblame de esa amiga que te llamó y del ángel Miguel. Sí, una amiga mía me llamó una tarde. Ella tenía una situación desesperada. Necesitaba una respuesta en 15 minutos, pero no me dijo nada específico. Así que oramos. No sabía cómo orar por ella y dije, Señor, ¿cómo oro por ella? Y escuché una voz suave en mi interior decir, pídeme que envíe a Miguel, hablando del arcángel. Yo lo deseché al principio porque creí que era una forma inapropiada de orar. Pero escuché la voz de nuevo. El Señor dijo, pídeme que envíe a Miguel. Conocí a mi amiga bastante bien y dije, estoy a punto de orar algo que nunca había orado. No es común, pero siento que Dios me está pidiendo que diga esto. Así que dije, Señor, ¿podrías enviar a Miguel y sus ángeles a su casa para resolver la situación por ella? Y luego vi una imagen en mi mente de Miguel con huestes de ángeles detrás de él, marchando por su calle a su casa. Le agradecimos al Señor, terminamos de orar, pero 20 minutos luego, ella me volvió a llamar totalmente sorprendida, porque Dios había solucionado su situación en esos 15 minutos. ¿Sabías que las cosas que me estás contando y las otras cosas que he sabido de ti nunca hubieran pasado? Nunca, Jane. A menos que le dijeras que sí a Dios. Verás, Dios le pidió algo muy, muy difícil. Difícil porque ella es dermatóloga, es muy exitosa. Yo no sé tú personalmente, pero sé que en mi pueblo, donde yo pasé unos años, era la mejor profesión financieramente. Además de ser una dermatóloga exitosa, su esposo no ejercía su carrera. Él tenía un trabajo con el salario mínimo, no podía encontrar trabajo. Y Dios le dijo, quiero que dejes de ser dermatóloga. Además de eso, tiene una demanda legal que tiene que ver con su práctica. En ese entonces, ¿qué hiciste con todo ese caos y Dios diciendo que dejaras tu trabajo? Sí, cuando Dios puso esa carga en mi corazón no tenía ningún sentido. Porque le había dicho a mi esposo antes de casarnos que nunca me quedaría en casa a criar una familia, y teníamos 2 hijos. Mi madre vivía con nosotros y los cuidaba en nuestra casa. También planeábamos construir la casa de nuestros sueños. Como dije, mi esposo no tenía empleo en su profesión, y si yo renunciaba, perderíamos el 90% de nuestro ingreso y los beneficios de salud. Además de eso, con una demanda por negligencia pensé, es una locura, es el peor tiempo posible para que Dios me pida que renuncie. ¿Y qué hiciste? Bueno, luché con Dios por 3 meses, conseguí mucha oración, consejo sabio y finalmente renuncié. Y Dios usó esa demanda por negligencia
para obligarme a pasar más tiempo con él y pasar más tiempo leyendo las Escrituras. Y las Escrituras están llenas de sabiduría, pero no te dicen específicamente qué seguro de salud comprar, a qué universidad deben ir tus hijos o dónde encontrar zapatos para los pies angostos de tus hijos. Y yo quería tomar las mejores decisiones. Comencé a darme cuenta de que mi sabiduría estaba muy limitada como ser humano y la sabiduría de Dios es ilimitada. Y pensé que necesitaba su sabiduría, no mi sabiduría. Y él comenzó a mostrarme cómo acceder a su sabiduría. Bueno, de hecho, ella tenía un diploma médico, pero estaba a punto de obtener un nuevo diploma, un ADO. Y claro, Jane, ¿sabes lo que es un ADO? No. No lo sabes. No lo sabes porque lo acabo de inventar. Un ADO es un aprendiz de oración. Se volvió un aprendiz de oración. ¿Qué significa eso? Bueno, dejé mi trabajo los siguientes 16 años, me quedé en mi hogar, y a eso lo llamo mi aprendizaje de oración con Dios. Y Dios me estaba acercando a Él, y usé lo que aprendí durante todo ese tiempo para aprender a acceder a su sabiduría ilimitada, y eso cambió totalmente la forma en que oraba. Bueno, te diré una cosa, sé que ha cambiado su forma de orar. Y ella tenía que quitar una mancha. Háblame de eso. Sí, encontré una mancha anaranjada en mi alfombra verde, y estaba molesta por eso. No sabía cómo quitarla, estuvo ahí por días. Así que fui a la tienda y dije, Señor, ¿podrías mostrarme qué removedor de manchas es el mejor? Porque todos sonaban bien. Estaban en la parte baja de un estante. Me arrodillé y puse mi mano en la primera lata y dije, Dios, ¿es el mejor removedor de manchas? Y no pasó nada. No sabía qué esperar, pero no pasó nada. Hice lo mismo con la segunda y la tercera. Cuando llegué a la cuarta lata, escuché una voz audible, exterior, que me decía, ese es el mejor removedor de manchas. Y sentí que estaba en la cámara escondida de Dios porque me impresionó. Y pensé, ¿es un ángel? No podía ser Dios porque era una voz de mujer. Y luego escuché de nuevo, ese es el mejor removedor de manchas, y volteé en dirección de la voz. Y vi a 2 mujeres ancianas con canas caminando por el pasillo. Nunca me hablaron directamente, pero cuando pasaron detrás de mí, la misma persona dijo, ese es el mejor removedor de manchas, lo compré, y la mancha salió fácilmente. Eso revolucionó mi vida en oración. Eso fue el comienzo de mi aprendizaje. Y te enseñó el poder de la oración. Sí. ¿Cuál es el poder de la oración? Te diré primero que no es una fórmula. No es decir palabras especiales para conseguir el favor de Dios, porque no quiero tratar a Dios como un genio en una botella. Se basa en una relación profunda e íntima con Dios. Antes de aprender estos principios, le recitaba mi lista de peticiones, le pedía a Dios sabiduría, y luego de eso, me levantaba a resolver todos mis problemas usando mi lógica humana y razonamiento. Dios no estaba directamente en mi toma de decisiones. Si no aprendemos cómo habla Él, podríamos no oírlo cuando nos habla. Puede hablarnos a través de las Escrituras, que es la forma más común, pero también puede hablarnos en una imagen en nuestra mente, o una impresión, o en un sueño. Te diré algo, no olvides eso. Esto es lo que me preocupa. 2/3 partes de jóvenes cristianos en edad universitaria dejan la fe. ¿Por qué? Porque están usando conocimiento intelectual en lugar de conocimiento experiencial. Cuando volvamos, quiero que les enseñes, Jane, cómo nuestros hijos pueden hacer exactamente lo que les enseñas a los adultos. Ya volvemos. Sabes, recuerdo las Escrituras. Esta es la vida eterna. Que tengan conocimiento experiencial de Dios. Esa es la traducción de Wuest. Jane, ¿cómo paramos lo que sucede con esos jóvenes que van a la universidad o que están en esa edad? Fueron criados como cristianos, pero nunca ellos eran como tú. Sí. Solo tenían conocimiento intelectual. Ellos creían porque sus padres los obligaban. En cuanto entraron a la universidad o estuvieron entre compañeros que se burlaban de ellos, dejaron su fe. ¿Cómo podemos hacer una diferencia al criarlos? Yo tuve esa misma experiencia porque todo mi conocimiento sobre el Señor era intelectual, y me alejé de mi fe en la universidad,
y le volví a entregar mi vida a Cristo cuando entré a la escuela de medicina. Y tengo una gran pasión por enseñarle a los niños y jóvenes a experimentar la presencia de Dios, a experimentar esas respuestas personalizadas en la oración. Porque una vez que experimentas oír a Dios o ves respuestas sobrenaturales a tu oración, no puedes negar que Dios existe y comienzas a ver lo mucho que te ama, porque Él te muestra que se preocupa por los pequeños detalles en tu vida. Y eso edifica tu fe. Mi historia favorita sobre Sí. tu hija es Sí. una fiesta de cumpleaños, donde recibió un regalo inusual. Un calcetín. Pero no solo fue un calcetín que estaba usado con un agujero. Cuéntame de eso. Sí, mi hija recibió un regalo. Era un par especial de calcetines de colores y estaba muy emocionada. Se lo dio su mejor amiga. Cuando abrió el regalo y se lo puso en casa, había un agujero en el calcetín. Fue a verme muy molesta, muy enojada, porque sintió que su amiga le había hecho una broma y había hecho algo malo. Bueno, le dije, vamos a preguntarle a Dios cuál es la verdad de esto. Y nos sentamos a escuchar. Y Dios me mostró a mí que la chica no tenía para comprarle un regalo, pero quería hacerlo, así que lo único que pudo hacer fue darle un par de sus propios calcetines. Pero no quería decirle eso a mi hija, quería que ella misma lo escuchara de Dios. Y Dios le mostró eso. Y de pronto su semblante cambió y su enojo desapareció. Y ella comenzó a tener compasión. Dijo, mamá, Dios me mostró que ella en verdad quería darme un regalo, pero no podía comprarlo. Y luego ella se sintió mal por haberse enojado y sintió compasión por esa chica. ¡Qué lección de vida! Pero, ¿qué hay de los adultos que nunca tuvieron ese buen entrenamiento? No tuvieron una mamá aprendiz de oración. ¿Cómo escuchamos a Dios? Bueno, le enseño a las personas que deben estar en un lugar silencioso, tranquilo, porque no les conviene pensar en distracciones, su celular, su lista de quehaceres, qué van a comer. También deben aprender a quietar la mente. Muchas personas están hablando en su mente mientras oran, y lo que en general hacen es analizar el problema y pensar en soluciones. No escuchan a Dios. Y así le hacen un bloqueo a Dios Así y es. ni siquiera se dan cuenta. Así es, no lo ven. Y yo antes hacía eso, porque en secundaria era la reina de las listas de pros y contras. Y tengo una forma de pensar muy lineal y lógica. Ya veo, sí. Así que, ¿Sabes por qué lo veo? ¿por Soy qué? igual. Lo que es genial para la medicina, Sí. pero no funciona para la oración, porque Ujú. confías en tu lógica y razonamiento humano, y eso limita la mejor solución de Dios para ti. Así que tuve que aprender a deshacerme de la lista de pros y contras, porque Romanos 8:6 dice que la mente de la carne es sentido y razón sin el Espíritu Santo. Y eso me convenció de que estaba usando mis sentidos y razón para resolver mis problemas. En realidad no escuchaba la respuesta de Dios. Y entonces comencé a aquietar mi mente. Comencé a relajarme y enfocarme en escuchar y esperar escuchar la respuesta de Él. Esa es la clave. No solo escuchar, sino la dimensión de la fe. ¿Lo entendiste? Esperar. Expectativa. Voy a escuchar a Dios. Cuando volvamos, Jane fue enseñada por el Espíritu Santo sobre la oración de poder y quiero que comparta uno de sus secretos sobrenaturales. No se vayan. Dios puso a Jane en una situación donde ella se volvió una aprendiz de oración. Literalmente, ella se sentó a sus pies a aprender cómo orar. Dime uno de los secretos de la oración de poder que Dios te mostró. Sí, uno de mis favoritos se llama tocar el corazón de Dios. Porque cuando le preguntas a Dios qué hay en su corazón, antes de presentar tus aflicciones, le estás dando libertad de hablar sobre lo que sea en tu vida o en la vida de la persona por quien estás orando. Si entiendo bien, cuando comienzas a orar cada mañana, esa es la oración que haces. Dilo de nuevo. Sí, comienzo. Dime cómo oras. Simplemente, después de que le agradezco a Dios y lo alabo, digo, Dios, ¿qué hay en tu corazón hoy? Y luego Bueno, eso es muy diferente. Normalmente le damos una lista. Sí, y he escuchado cosas maravillosas al hacer eso.
Por ejemplo, una vez, una amiga me invitó a su casa para orar sobre un problema y dije, quiero honrar a Dios primero y preguntarle qué hay en su corazón. Cuando hicimos eso, me sorprendió lo que Dios me dijo. Me dijo muy claro, tu madre no morirá este año. Y yo... ¿Estaba enferma? No, tenía más de 80, pero estaba muy saludable. Lo escuché 2 veces. Muy claro, así que lo escribí en mi diario. Sin darme cuenta que varios meses después sería extremadamente importante, porque 3 meses después, mi madre salió de su casa para ir a su garage a las 9 p.m. y se cayó. Tuvo heridas que amenazaban su vida. Nadie la escuchó pedir ayuda y estuvo tirada en el piso de su garage por 7 horas, antes de que alguien, un vecino, llamara a la policía. Entonces me llamaron y de inmediato recordé lo que Dios me dijo de que ella no iba a morir ese año, así que me mantuve en calma. Fui a la sala de emergencias del hospital y el doctor de emergencias me dijo, sus heridas son muy severas, mejor debería llamar a los miembros de su familia porque tal vez no sobreviva. Y sacó sus rayos X y yo vi esos hechos en blanco y negro, pero no concordaban con la verdad de Dios. Y le dije, ella estará bien. Y luego... Espera, ¿eres doctora? ¿Este tipo no se molestó? Tal vez pensó que estaba loca. Tal vez pensó que estaba Besuga. loca. Nos gusta esa palabra. Así es. En hebreo es loco. No solo eso, dijo. Sus heridas son severas. Debemos llevarla a un centro de trauma nivel 1. Así que fuimos al siguiente hospital. Pero tú estabas convencida de que ella no moriría. Por supuesto. Porque Dios me dijo que ella no iba a morir. Dios es tan fabuloso. Antes de que estuviera enferma, antes de que se lastimara, tuvo la respuesta. Me encanta. ¿Es parte de la oración de poder? Por supuesto. Absolutamente, porque sabía que había en el corazón de Dios ese día. Hizo toda la diferencia al tomar las decisiones médicas para mi madre. Porque ella presentó múltiples complicaciones cuando se recuperaba. Y cada vez que lo hacía, yo declaraba... Salmo 118:17. Mi madre no morirá, ella vivirá para declarar la gloria de Dios. Y todas mis decisiones se basaron en el hecho de que sabía que ella se recuperaría. Compartiste hace rato la forma en que solías orar y la forma en que oras Sí. ahora. Dame un ejemplo de la vida real de la forma en que oras ahora. Sí, una vez necesitaba un regalo de Navidad para una amiga y... no tenía idea de qué comprarle. Antes tal vez ni siquiera hubiera orado por eso, pero si lo hacía hubiera dicho, Dios dame sabiduría, por favor, sobre qué comprarle de regalo. Pero hubiera ido de tienda en tienda, buscando cosas. Le compraría 1 o 2, les llevaría a su casa y me preguntaría si le habría gustado o si gasté mucho dinero o no fue suficiente. Entonces... Suenas tan típica. ¿Te estás relacionando con ella? Creo que sí. Pero en realidad lo que hice fue sentarme y orar. Dije, Señor, no tengo idea de qué comprar para mi amiga, pero sé que tú sabes. ¿Podrías mostrarme con qué bendecirla? Y al instante tenía esa impresión. Comprarle un saco de lana. Fue en el tiempo en que acababan de salir, pero solo hacían chalecos. Así que corregí a Dios y dije, lo siento, pero los sacos no son de lana, solo los chalecos. ¿Qué le gustaría? Y escuché de nuevo un saco de lana. Pensé que tal vez se trataba de un engaño del enemigo. Así que usando Mateo 18:18 até al enemigo, le pregunté una tercera vez, Dios, ¿qué le gustaría a mi amiga? Y claro, escuché saco de lana. Pensé, ¿cómo puedo confirmar que esto es de Dios? Mi siguiente pregunta fue, Dios, si eres tú, muéstrame dónde comprarlo. Y obtuve una imagen en mi mente de una tienda que estaba en el área y donde normalmente no compro. Y entonces hice la prueba. Conduje allá y vi todos los estantes y dije, Dios, ¿dónde está el saco de lana? Llegué a la zona de rebajas y allá había un saco azul de lana, en la talla exacta de mi amiga y a un gran precio. Y lo bueno de la oración de poder es que solo hice un viaje a la tienda correcta y compré lo correcto. Ahorré tiempo y dinero. A mi amiga le encantaba el regalo, le quedaba perfecto. A mí me gusta mucho el principio del poder del que ella habló. En lugar de darle una lista a Dios, Dios cada mañana ora. Dios
qué hay en tu corazón. Quiero complacer a Dios. Y tengo que decirte que tú estás en su corazón. No quiere que sepas de Él. Quiere que tengas un conocimiento experiencial de Él. Y si le dices a Dios que lamentas tus equivocaciones, crees que la sangre de Jesús los limpia como si nunca los hubieras cometido, y le pides que te ayude a cambiar las cosas que haces mal, y entonces dices: Jesús, ven dentro de mí, sé mi Señor, vuélvete real para mí. Quiero un conocimiento experiencial de ti. Tú estás en su corazón.